A las 10:30 de la mañana, de una jornada empapada por la lluvia en octubre de 1943, la línea costera de la isla Mono tembló bajo el peso de algo que los defensores japoneses aún no sabían nombrar. La jungla seguía envuelta en niebla, el oleaje pesado y gris, cuando un nuevo sonido rodó por las islas del tesoro. No era fuego de rifle, no era el golpe de morteros. Era el gruñido profundo y sostenido de la potencia diésel. Momentos antes, infantería estadounidense y neozelandesa había luchado por cada centímetro de la playa. Ahora, a través de la bruma, emergió la silueta de un bulldozer Caterpillar D8, su hoja de acero reluciendo con sal y lluvia. Detrás de los controles estaba un Seabee, uno de esos hombres cuyo trabajo no era solo luchar, sino también construir. Y aún allí, en las primeras horas de este desembarco de la Guerra del Pacífico, la presencia de la máquina llevaba un significado mucho mayor que el campo de batalla frente a ella. Para los hombres que escuchaban desde la línea de árboles, ese motor señalaba una verdad que nunca debían oír. La campaña de Salto de Islas no se ganaría solo por el poder de fuego. Se ganaría por la velocidad de la construcción, por la capacidad de convertir una jungla virgen en un aeródromo antes de que cambiara la marea. Así que la pregunta es esta: ¿cómo pudo una topadora ayudar a remodelar el resultado de toda una guerra? Las primeras horas en la isla Mono revelaron una verdad que todo soldado en la Guerra del Pacífico acabaría aprendiendo. Nada en estas batallas era simple. El desembarco en las Islas del Tesoro debía ser un pequeño paso dentro de la más amplia campaña de salto de islas, pero la resistencia de esa mañana mostró lo costosa que podía ser incluso una sola playa. Los defensores japoneses, aunque esperaban fuerzas aliadas en algún punto de la cadena de la Salomón, se vieron descolocados por el momento y el lugar. Sus casamatas, talladas con troncos de cocotero y rellenas de arena, creaban estrechos campos de tiro que barrían la orilla. Cada paso hacia adelante tenía un precio. Entre los estadounidenses que avanzaban a través del oleaje estaban los hombres del 87, o Batallón de Construcción Naval. Los Seabees no solo eran adiestrados para sobrevivir en combate, sino para transformar paisajes. Su presencia en la primera oleada no fue un accidente. Los oficiales de inteligencia sabían que capturar una isla era solo la mitad del objetivo. La otra mitad, igual de vital, era la capacidad de hacer operativa esa isla en cuestión de horas. Carreteras, depósitos de suministros, aeródromos y almacenamiento de combustible debían aparecer casi tan rápido como se aseguraba la playa. Por eso la topadora Caterpillar D8 desembarcó tan pronto. Diseñada en Peoria y San Leandro y enviada a miles de millas a través del Pacífico, la máquina era mucho más que un equipo. Para los Seabees era un arma de impulso, una herramienta que convertía la victoria en infraestructura. Cuando los motores arrancaron, los humos diésel se mezclaron con el aire salado y un profundo ritmo mecánico resonó por la jungla. Para los defensores escondidos en búnkeres, el sonido por sí solo llevaba una advertencia. Los estadounidenses no estaban simplemente invadiendo. Se lo estaban preparando para quedarse. Entonces llegó el momento que transformó una máquina en leyenda. El maquinista Aurelio Tayson, un obrero de construcción de 38 años de Massachusetts, estaba manejando su D8 cuando el teniente Charles Turnbull gritó que una casamata japonesa al frente los tenía inmovilizando a la infantería. La posición estaba construida para resistir fuego de armas ligeras y dominar el acceso a la playa. Las tácticas de asalto tradicionales costarían tiempo y vidas. Tayson entendía tanto el terreno como la máquina. Levantó la hoja de la topadora, convirtiendo el acero en un escudo, y avanzó directamente contra la línea de fuego. Las balas chascaron contra la hoja. La arena se levantó en capas. Turnbull disparó su carabina para cubrir el avance. Tayson maniobró por detrás de la casamata, bajó la hoja y condujo directamente a través de la estructura. En minutos, el búnker colapsó bajo el peso de la tierra y la madera, sellando a sus defensores en el interior. El avance se reanudó.
Esa sola acción capturó la esencia de los Seabees, hombres que podían luchar cuando era necesario, pero cuya verdadera fuerza residía en lo que venía después. Aplastando la casamata despejaron el camino para la infantería, pero, más importante aún, permitieron que las topadoras hicieran el trabajo que más importaba en la Guerra del Pacífico. Cuanto más rápido se pudiera tallar la isla en carreteras y pistas, más rápido avanzaría la campaña. La historia de la isla Mono no terminó con esa casamata destruida. Comenzó allí. Lo que sucedió después de que se aplastara la casamata reveló por qué los Seabees se convirtieron en una de las fuerzas más influyentes de la Guerra del Pacífico. Una vez estabilizado el cabezal de playa, las topadoras Caterpillar D8 se internaron sin pausa. La primera tarea era siempre la misma: abrir espacio en la jungla. Cayeron árboles, se movieron bancos de coral, y la densa maleza que había definido la isla por siglos desapareció bajo las hojas de acero. En cuestión de horas se fueron formando depósitos de suministros. Munición, comida, abastecimientos médicos y repuestos necesitaban terreno seguro mucho antes de que llegara la siguiente tormenta o contraataque. El impulso importaba. En las islas Mono y Sterling, los Seabees abrieron más de 20 millas de carreteras en apenas unos días. No eran vías civiles construidas por comodidad. Eran arterias que permitían a toda una fuerza de invasión vivir, moverse y combatir. Cuanto más rápido aparecían estas rutas, más rápido podía continuar la campaña de asalto de islas. Y siempre en el corazón de ese esfuerzo estaba la topadora Caterpillar D8, una máquina que podía mover más tierra en una hora de lo que cientos de hombres podrían en un día. Pero la verdadera demostración del poder constructivo estadounidense se desplegó a medida que la Guerra del Pacífico se extendió por las Islas Salomón y más allá. El patrón se volvió inconfundible. En Guadalcanal, los japoneses habían pasado meses intentando terminar Henderson Field con herramientas manuales, carretillas y batallones de mano de obra. Cuando los Marines estadounidenses capturaron la pista, apenas era funcional. Los Seabees la repararon bajo fuego y la pusieron en funcionamiento para los cazas estadounidenses en cuestión de días. Esa rapidez no solo mantuvo vivos a los Marines, cambió el equilibrio del poder aéreo en la región. En Espíritu Santo, los Seabees tallaron una pista de 6,000 pies de selva intacta en solo 20 días. En New Georgia, comenzaron a construir una pista para cazas solo horas después de los primeros desembarcos. 9 días después, aviones estadounidenses la estaban usando en operaciones activas. Cada nueva pista acortaba la distancia hasta el próximo objetivo. Cada nuevo puerto hacía posible reabastecer más rápido y golpear más lejos. Luego vino Tarawa. Tras 3 días de algunos de los combates más brutales de la Guerra del Pacífico, el aeródromo japonés de la isla yacía en ruinas. Y sin embargo, 15 horas después de que se disparara el último tiro, los Seabees tenían la pista funcionando de nuevo. La velocidad parecía imposible. Pero la campaña de salto de islas dependía exactamente de eso: capturar, construir, moverse, repetir. Saipan y Tinian llevaron la estrategia a su punto máximo. 4 días después de asegurar Aslito Airfield, aeronaves pesadas estadounidenses ya despegaban de su superficie reparada. En Tinian, los Seabees construyeron 6 pistas masivas, cada una de más de 8,000 pies de longitud, diseñadas para los B-29. Desde esas pistas, pronto despegarían los ataques finales de la guerra. En cada isla el patrón se mantenía. Donde iban los Seabees, iba la topadora Caterpillar D8. Y donde iba la D8, la guerra avanzaba más rápido. A medida que la Guerra del Pacífico se acercaba al anillo defensivo interior de Japón, los límites de la ingeniería japonesa se volvieron imposibles de ignorar. La disparidad quedó capturada en un solo número: 300. Según estudios de ingeniería de guerra, una topadora Caterpillar D8 operando en buenas condiciones podía mover en una hora tanta tierra como 300 obreros trabajando todo un día. Sobre el papel, esto parecía una estadística. En la realidad, era la medida de un imperio en colapso.
Las unidades de construcción japonesas, las Setsuetai, dependían casi enteramente de la fuerza humana. Miles de trabajadores coreanos y taiwaneses, supervisados por oficiales japoneses, cavaban trincheras con palas, formaban fortificaciones con hachas y trasladaban madera a pulso. Su esfuerzo fue incansable, pero la producción nunca pudo igualar a los motores diésel y las hojas de acero. Mientras los Seabees esculpían aeródromos y carreteras en días, las tripulaciones japonesas necesitaban semanas o meses para proyectos similares. El resultado fue predecible. Muchos sistemas defensivos japoneses estaban incompletos cuando las fuerzas estadounidenses llegaban, dejando guarniciones expuestas antes de que se disparara el primer tiro. A medida que la campaña de salto de islas avanzaba, los comandantes japoneses cambiaron su estrategia. Las defensas de playa eran pulverizadas con demasiada facilidad por el bombardeo estadounidense, así que las tropas se retiraron hacia el interior, construyendo líneas defensivas por capas. Cuando esas posiciones fallaban, recurrieron a la guerra subterránea. Las cuevas de Peleliu, los túneles de Leyte y, finalmente, la fortaleza colmena de Iwo Jima representaron un intento desesperado por frenar lo inevitable. Estas defensas fueron brutales y costosas. Convirtieron cada cresta en un campo de matanza, cada búnker en una última resistencia. Pero incluso bajo tierra, los defensores se enfrentaron a una fuerza que no podían superar en resistencia. En Iwo Jima, las posiciones meticulosamente preparadas por el general Tadamichi Kuribayashi llevaron meses en construirse. Los Seabees, desembarcando bajo fuego, llevaron sus topadoras Caterpillar D8 a la costa casi de inmediato. Limpiaron escombros, abrieron caminos para las unidades de Marines, sellaron entradas de cuevas con coral y tierra y prepararon el terreno para la construcción de aeródromos aun cuando cerca se libraban combates. El contraste fue marcado. Los defensores japoneses habían pasado meses convirtiendo la isla en una fortaleza. Los constructores estadounidenses necesitaban días para empezar a convertirla en una base operativa. Pero esa rapidez tuvo un costo. Los Seabees no operaban a salvo. Soportaron bombardeos de artillería, fuego de francotiradores, incursiones nocturnas y los peligros de maquinaria pesada sobre suelo inestable. Los registros de bajas muestran cientos de Seabees muertos y miles heridos a lo largo de la Guerra del Pacífico. No solo por combate, sino por accidentes, derrumbes, explosiones y enfermedades tropicales. Construyeron aeródromos en la oscuridad, repararon carreteras bajo fuego y lucharon como infantería cuando sus líneas fueron vulneradas. Su misión exigía tanto coraje como trabajo incansable, a menudo sin descanso. Al final de la guerra, la magnitud de su logro era visible en el mapa del Pacífico. Más de 400 bases, más de 100 aeródromos, miles de millas de carretera, instalaciones médicas, puertos, depósitos de combustible y centros logísticos enteros esculpidos en jungla y coral. Cada uno empujó la guerra del Pacífico más cerca de la puerta de Japón. Cada uno hizo posible el siguiente paso de la campaña de salto de islas. Y cada uno demostró que el resultado de esta guerra se decidió mucho antes de las batallas finales, no por quién cavaba las trincheras más profundas, sino por quién podía reconstruir más rápido. En el panorama estratégico más amplio de la Guerra del Pacífico, los comandantes estadounidenses entendieron que la victoria dependía de mucho más que el valor en el campo de batalla. Dependía de la industria, las fábricas que construían barcos y aviones, las líneas de ferrocarril que transportaban suministros y las plantas de ensamblaje que producían las topadoras Caterpillar D8 que impulsaban a los Seabees a lo largo de miles de millas. En informes de guerra, el almirante de la flota William Halsey situó a las topadoras en cuarto lugar entre las herramientas que ganaron el Pacífico, por delante de cruceros, destructores e incluso acorazados. Proveniente de un hombre que comandó fuerzas de portaaviones, esa afirmación reveló una verdad silenciosa, a menudo pasada por alto en las historias militares tradicionales. Estados Unidos produjo topadoras por miles, recurriendo a empresas como Caterpillar, International Harvester y Allis-Chalmers.
Los contratos de guerra ascendieron a cientos de millones de dólares. Las máquinas salían de las líneas de montaje que, en Peoria y California, cruzaban el océano con repuestos y llegaban a puestos remotos listas para ser operadas por los Seabees. Ese ritmo industrial significaba que incluso cuando las máquinas se destruían en islas como Bougainville o Peleliu, las reemplazaban rápidamente. Japón no tenía una capacidad comparable. Sus fábricas ya estaban al límite produciendo aviones y buques de guerra. Incluso si hubieran logrado construir equipo pesado de construcción, los submarinos estadounidenses se aseguraban de que no llegara a las guarniciones dispersas por el Pacífico. Pero la verdadera diferencia no residía solo en la cantidad, sino en la habilidad. Los Seabees no eran adolescentes apresurados al servicio. Eran artesanos experimentados, carpinteros, soldadores, operadores de maquinaria pesada, muchos de casi 40 años o más, algunos aún mayores. Su entrenamiento mezclaba instrucción de combate del Cuerpo de Marines con formación técnica en lugares como Camp Endicott y Port Hueneme. Cuando llegaban a una isla, sabían juzgar el suelo, leer el terreno, drenar pantanos, reforzar cimientos y reparar su propio equipo bajo fuego. Su pericia convirtió a la topadora Caterpillar D8 en algo más que una máquina. La convirtió en un instrumento estratégico. Los oficiales japoneses reconocieron esto mucho antes de que terminara la guerra. Los interrogatorios de posguerra revelaron un tema recurrente: la capacidad de Estados Unidos para construir más rápido de lo que Japón podía destruir fue decisiva. El vicealmirante Shigeru Fukudome reconoció abiertamente que Japón nunca encontró respuesta a la velocidad constructiva estadounidense. El almirante Isoroku Yamamoto había predicho el mismo resultado años antes. Habiendo estudiado en Estados Unidos, comprendía el desequilibrio industrial y advirtió que un conflicto prolongado sería imposible de ganar. La campaña de Salto de Islas no solo movió a las fuerzas estadounidenses hacia el oeste. Demostró, isla por isla, el músculo industrial que define la guerra moderna. En cada búnker destrozado y en cada pista recién pavimentada, la realidad estratégica quedaba más clara. Las guerras se ganan no solo por el fuego, sino por los cimientos. En los años posteriores al fin de la Guerra del Pacífico, muchas de las topadoras Caterpillar D8 que habían tallado pistas bajo el fuego encontraron una segunda vida lejos de los campos de batalla. Algunas fueron enviadas de regreso a Estados Unidos y vendidas a contratistas civiles. Otras permanecieron en las islas que ayudaron a asegurar, remodelando paisajes para granjas, carreteras y la reconstrucción posbélica. Unas pocas incluso regresaron a Japón como parte del esfuerzo de ocupación. Máquinas que una vez avanzaron la campaña de Salto de Islas ahora reconstruían la nación que antes se les había opuesto. Su pintura verde oliva se desvaneció, pero el acero llevaba la memoria del Pacífico grabada en cada abolladura y soldadura. Para los Seabees que operaron estas máquinas, la transición a la paz se sintió natural. Muchos volvieron a trabajos de construcción, trayendo consigo las habilidades perfeccionadas en las condiciones más duras imaginables. Su experiencia se convirtió en parte de la base de las autopistas, puertos y centros industriales que transformaron la América de posguerra. La misma ingeniosidad práctica que moldeó aeródromos en Saipan moldeó la infraestructura de los Estados Unidos modernos. Hoy, un puñado de topadoras de guerra reposan en museos en lugares como Port Hueneme, sus motores en silencio pero su presencia inconfundible. De pie junto a ellas, los visitantes casi pueden oír el pulso mecánico que una vez resonó por las junglas insulares. Estas máquinas nos recuerdan que la Guerra del Pacífico no se ganó por una sola batalla, ni por una sola estrategia, sino por la implacable capacidad de construir una y otra vez, isla tras isla. La campaña de Salto de Islas tuvo éxito porque los Seabees y sus topadoras Caterpillar D8 transformaron el terreno virgen en bases adelantadas más rápido de lo que Japón podía reaccionar. Esa es la lección perdurable. La guerra moderna puede verse diferente, con redes satelitales y armas de precisión, pero la verdad subyacente permanece inalterada.
La victoria pertenece a quienes pueden crear la infraestructura para sostenerla. La logística, la industria y la construcción, fuerzas silenciosas que rara vez aparecen en los carteles de reclutamiento, moldean el resultado mucho antes de que se dispare el primer tiro. Así que, al mirar atrás esta historia, quizá la verdadera pregunta no sea cómo una topadora ayudó a ganar una guerra, sino qué nos dice sobre el poder de la preparación misma. ¿Cuál crees que es la mayor lección de los constructores de la Guerra del Pacífico? Si valoras estas historias más profundas, relatos de las máquinas, el trabajo y los cimientos invisibles de la victoria, considera suscribirte. Hay mucho más por explorar y cada capítulo nos acerca más a comprender cómo se ganan realmente las guerras.